Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos de 30º aniversario, ¿no? 30 años cumplimos. 30 años, hermanos. A ver, voy a preguntar, ¿quiénes tienen en la fe 40 años? Levanten la mano. Los que tengan en la fe 40 años. Levanten, sin temor, porque son 40 años en la fe. Amén. Los que tengan de 30 a 40 años en la fe. Que hayan reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Los que tengan entre 20 y 30 años en la fe. Los que tengan menos de entre 10 y 20 años en la fe. 10 y 20 años. Los que tengan menos de 10 años en la fe. Muchos no han levantado la mano. O sea, quiere decir que la palabra del Señor va a ser muy propicia. Porque la palabra del Señor justamente es como la parábola que vimos en Lucas, que el sembrador salió a sembrar, el Señor Jesucristo. Y lo que sembraba, según la explicación del Señor Jesucristo, era la palabra de Dios. Y dice que la palabra de Dios cayó, o la semilla, al borde del camino. Y dice que esta fue hollada y finalmente vinieron las aves y se la llevaron. Y cuando explicó a sus apóstoles o a sus discípulos, el Señor Jesucristo les dijo, lo que pasa es que el diablo viene y se lleva la palabra de Dios para que la persona que escucha no crea. Y escuché una vez a un pastor decir, el diablo viene todos los domingos a la iglesia para robarse la palabra de Dios. Todos los días, no sé dónde está sentado, pero está ahí. Y está viendo quién se está durmiendo para quitarle la palabra de Dios del oído y así no crea. Dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y dice que el diablo viene como un ave, como un cuervo, y dice que rapta esa palabra de Dios para que esa persona no crea. Tan importante es tener la Biblia, hermanos, y seguir la prédica. Porque Dios nos ha creado así, nos ha creado con oído y vista. Diferente es solo oír. Yo tengo audiolibros por cuestión de tiempo. Entonces cuando estoy manejando en el carro escucho un libro, ¿no? Pero no es igual que cuando leo. No se queda. Nombres de ese libro que estoy escuchando, situaciones, cosas específicas, ya me olvidé. Igual es la palabra de Dios. Si tú no tienes tu Biblia y sigues la predicación, simplemente el diablo viene y se lleva esa semilla para que tú no creas. Y lo digo de esa manera enfática, como una exhortación, porque es necesario que el cristiano tenga su Biblia y la lea. Y siga la prédica. Por eso les invito, hermanos, voy a predicar en la versión Reina Valera. Yo creo que la Reina Valera tienen casi todos, y si no la tienen, al fondo hay Biblia, solo levanten la mano y la hermana Clarita le va a traer una versión Reina Valera para que usted siga la prédica. Entonces, vamos a comenzar. Hay una Biblia, por favor, solo levante la mano para que el cuervo no le sobrevuelve y le caiga, ¿no? Y le quite la palabra de Dios. No lo permite, hermano. También dijo Pablo que muchos sembramos la palabra de Dios, otros riegan, y el que da el crecimiento es el Señor, a través de su Espíritu Santo. Yo voy a sembrar la palabra, voy a predicar la palabra. Quizá para algunos que ya son creyentes simplemente es regar, pero realmente quien da la fe, quien da el crecimiento, quien convierte el alma, es Cristo a través de su Espíritu Santo. Para lo cual vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que nos dé ese agua viva que necesitamos tanto en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en el mundo.
Vamos a pedir al Señor que nos dé esa agua viva que le ofreció a la mujer samaritana. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por estos 30 años que tú has sostenido esta iglesia. No solamente la has sostenido, sino la has edificado a través de tu palabra. Nos has dado el alimento diario que necesitamos, pero también, Padre, nos has mostrado tu misericordia. Sabemos que somos hombres, que somos tendidos al pecado. Esa es nuestra tendencia, Padre. Pero tú siempre ves misericordiosamente nuestra vida y permites que podamos arrepentirnos y que podamos tomar nuevamente el camino que tú trazaste cuando tú viniste a la tierra. Gracias te damos porque eres un Dios misericordioso, bueno, perdonador. Y gracias te damos por la vida que tú diste por cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos guíes con tu Santo Espíritu, que nos libres del maligno, que permita, Señor, que esta semilla que es tu palabra entre a nuestros oídos y anide en nuestro corazón y dé fruto. En el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo te oramos con acción de gracias. Amén. Dicho esto, les invito a abrir vuestras Biblias. No voy a decir levante la mano el que no tiene Biblia, pero les invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo, ¿qué capítulo estamos? De Lucas 13, versículo 18, ¿no? Versículo 18. 13, versículo 18. La palabra del Señor ya la leyó el pastor Abel Carhuapoma. Y acá el Señor Jesucristo comienza a enseñar a sus discípulos. Miren, ya está a una semana de ser ejecutado. O sea, se podría decir que está una semana antes de que muere en la cruz, sea martirizado. Y a pesar de eso, el Señor seguía enseñando con ese corazón. Si a nosotros nos dicen, a cualquiera de nosotros nos dicen que vas a morir la próxima semana, no sé si estuviéramos con el ánimo de enseñar. Pero Él sí. Él sabía su misión. Él conocía perfectamente para qué había venido a la tierra. Versículo 18. Y dijo, el Señor Jesús, y dijo, ¿a qué semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Esa pregunta, cuando empecé a estudiar, y la verdad lo acabé de estudiar ayer a las 2:30 de la mañana, y me preguntaba, ¿qué es un reino? Para entender qué es un reino de Dios, primero tendré que entender qué es un reino. Y reino viene de una palabra latín que dice que involucra 3 cosas: un soberano, un territorio y un pueblo. No se puede concebir reino si no hay territorio. ¿Reino de qué? ¿Soberano sobre qué? No se puede concebir un rey, un monarca, sin pueblo sobre el cual es soberano. Pero la pregunta es, ¿cuál es el territorio de Dios? Porque mis ojos ven que no, este no es territorio de Dios. Yo veo el Congreso, veo las organizaciones mundiales por el camino que están yendo, veo a veces mi propia vida, veo también a veces el sistema de salud en el Perú y en el mundo, en medio de la pandemia. Digo, ¿de qué territorio de Dios estamos hablando? Dios reina en el mundo, es su territorio, el mundo es su pueblo. El reino, dice, y el Señor Jesús dice, ¿a qué haré semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Y el título de la prédica es El reino de Dios aquí y ahora, ¿no? Así dice. El reino de los cielos, que es igual al reino de Dios aquí y ahora. Vamos a ver el territorio de Dios, lo que le pertenece a Dios por derecho. Para eso les invito a ir a Juan, al libro de Juan, capítulo 1, dice así: en el principio era
el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Ese es su territorio. Esa es su soberanía. Eso es lo que le pertenece por derecho. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas, el universo. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 3, que Dios creó las cosas que se ven de lo que no se ve, de la nada. Es cierto, hay teorías, el Big Bang, pero ¿de dónde salió esa gran masa que estalló? ¿De dónde salió eso que se veía de lo que no se veía? ¿Quién lo hizo? Uno puede rebatir. ¿De dónde salió la materia? ¿Quién la hizo? ¿A quién le pertenece? ¿Quién es el soberano, Dios propietario de todo, de todas las cosas? El que las hizo. Y acá dice la palabra de Dios que todas las cosas por Él fueron hechas, y nada sin Él de lo que hubiera sido hecho fue hecho. Y dice más en el versículo 14, que aquel Verbo, el creador de todo, el sustentador de todo, se hizo carne. ¿Qué más dice? Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice el versículo 14, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vino a lo suyo, vino a lo que le pertenecía. Mas los suyos, dice, no le recibieron. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con su reino? ¿Qué pasó con lo que le pertenece? Su territorio, su pueblo, su gente. ¿Qué pasó? Para esto tenemos que remontarnos a Génesis, para entender qué pasó. Génesis capítulo 1, tiene que ser el capítulo 1, versículo 27. Si me siguen, para evitar perder la semilla que se está sembrando. Lean en sus Biblias. Capítulo 1, versículo 27. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A veces dicen, no, Dios es machista porque crea al hombre, imagen, solo al hombre. No, pero dice que acá el hombre es varón y mujer. Porque el varón sin la mujer no puede multiplicarse. No puede sustentar una generación. No puede generar descendencia. Y por eso acá dice, después de que los crea varón y hembra, dice el 28, y los bendijo Dios y dijo, fructificad y multiplicaos. En otras palabras, varón con varón no pega. Mujer con mujer no pega. Porque no pueden fructificar. No pueden multiplicarse. Y les dijo también, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. En otras palabras les está diciendo, sometan en mi nombre la tierra. Gobiérnenla, pero en mi nombre. Y la comunicación era perfecta de el Creador, el Verbo, Dios, el Padre, el Espíritu, con Adán y Eva era perfecta. Era su pueblo. De ahí iba a descender toda su población. Para eso estaban, porque tenían el mandato. Pero ya sabemos lo que pasó. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales, capítulo 3, del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y ya sabemos todo lo que pasó. El hombre, varón y hembra, decidieron separarse de Dios. ¿Por qué? Porque codiciaron. Y ustedes serán como Dios. Sabrán el bien y el mal. Y cierto, la peor mentira es aquella que va mezclada con parte de verdad.
Si te dicen que el cielo es verde, esa mentira es mala. Pero si te dicen una mentira que está con bastante de verdad, es peligrosa. Y eso es lo que hizo Satanás, astuto. Les hizo creer que iban a ser como dioses, porque Dios sabía lo que era el bien y el mal, y ellos no. Estaban en un estado de inocencia. Y realmente era cierto, pero traía la muerte, porque significaba desobediencia a Dios. Y murieron. Y nosotros, toda la generación que dijo multiplíquense y llenen la tierra, morimos. De tal manera que nacimos nosotros ya desde el vientre de nuestra madre, ya venimos con tendencia, nacimos muertos. No tenemos comunicación con Dios. Nuestro anhelo no es Jesús, tú sé mi rey. No nacemos así. Y Jesucristo, desde ese momento, Dios, su propósito era rescatar lo que se había perdido, recuperar lo que se había perdido, pero había un alto costo, porque la ley dice: aquel alma que pecare morirá. La paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir, pero no un injusto. Tenía que morir un perfecto, un justo, uno que no merecía morir por nada, y tenía que morir por el injusto encima. Y esa es la historia de la salvación. Y vayamos a la nueva situación, desde la caída de Adán y Eva. Si vamos a Lucas, el libro que estamos estudiando domingo a domingo, capítulo 4, versículo 5, cuando el Señor Jesucristo, al iniciar su ministerio, fue sometido por el Espíritu al desierto. Estuvo 40 días y 40 noches ahí y fue tentado. ¿Y quién se le apareció ahí? El viejo enemigo, también el nuestro. Dice así 4:5 de Lucas: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Todos los reinos de la tierra le mostró Satanás. Y le dijo el diablo a Jesús, ¿no? A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero, la doy. ¿Quién es el dueño de todo el mundo? ¿Quién es príncipe del mundo ahorita? ¿Por qué el mundo está así? Si quieras te la doy, le dice todavía al Creador. Te la regalo, pero ¿cuál era la condición? Si postrado me adorares. Y el Señor Jesucristo comenzó su ministerio luego de estas tentaciones, haber superado estas tentaciones. Y cuando vino el Señor Jesucristo, si van al capítulo 17 de Lucas también, versículos 20-21, entonces la gente se preguntaba, así como nosotros, ¿dónde está el reino de los cielos? ¿Dónde está el reino de los cielos? Versículo 20 del capítulo 17 de Lucas dice: preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Esto se refiere a la segunda venida de Cristo. Pero de ahí dijo el Señor: ni dirán, helo aquí, helo allá el reino de los cielos. Acá está, decían los judíos, de acuerdo a sus propias elucubraciones o profecías, de repente mal interpretadas, muchos. Pero el Señor Jesucristo dice: ni dirán, helo aquí y helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. En otras palabras, les está diciendo a los fariseos claramente: yo soy el reino de Dios. Yo soy.
Acá está el reino de Dios. Tanto así que en el capítulo anterior que predicó, el anterior domingo creo, ¿no? Nuestro hermano, pues no, el tras anterior domingo dijo, ustedes no saben interpretar, ustedes interpretan los tiempos. Saben, ven el cielo, el viento, los cambios y dicen, va a llover. Pero hipócritas, les dice, ¿no saben interpretar el tiempo actual? ¿No interpretan quién soy yo? Tienen la ley y los profetas y no se dan cuenta que yo soy el reino del Dios. Yo soy el reino de los cielos. Y eso es lo que les está diciendo a los fariseos ahorita. Porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Seguía yo con la pregunta. Perfecto, el Señor Jesucristo es el reino de Dios, entonces qué felicidad. Pero ¿qué pasó con el Señor Jesucristo en el versículo 25 de ese mismo capítulo? Dice, pero primero es necesario que padezca mucho. Es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. En otras palabras, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No solamente no lo recibieron, lo maltrataron, se burlaron de él y finalmente lo mataron. Pero el Señor Jesucristo decía, es necesario. Si vamos acá, entramos ya al texto recién. Disculpen la introducción tan larga, pero el resto de la prédica ya va a ser más fácil, entendiendo todo esto. Y ahí entra el Señor Jesucristo en ese contexto, entra diciendo y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? Aquí y ahora. ¿A qué es semejante el reino de los cielos hoy? ¿Y con qué lo compararé? Y miren la comparación que hace. Es semejante al grano de mostaza. Un grano de mostaza, dice, tiene 2 milímetros. Es pequeñita. Pero ese grano de mostaza ya no se refiere específicamente en estos tiempos a Jesucristo el sembrador y a la semilla, lo que hablaba el Señor Jesucristo en ese tiempo, porque el Señor Jesucristo ya está esperando su segunda venida a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Se refiere ya. Mejor vayamos a un versículo. A mí no me gusta hablar sino leer la Biblia. Dice así, para que ustedes identifiquen a quién se refiere esa semilla. Vayamos al capítulo 2 de Primera de Pedro, si no escuchen, si la encuentran mucho mejor. Capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 9. Y se refiere, ahora que es nuestro aniversario, se refiere a la iglesia. Les dice a la iglesia, ¿no? En Segunda de Pedro ya había iglesia, ya hubo el Pentecostés, ya había iglesias por todo sitio. Y miren lo que el apóstol Pedro, ¿no? Palabra de Dios, inspirado por Dios, dice a la iglesia y nos dice a nosotros. Lo dijo, lo dirá, nos dice ahora y lo seguirá diciendo a través de la palabra de Dios hasta que Cristo venga por segunda vez. Dice, mas vosotros, ¿quién es? La iglesia, nosotros, 30 aniversario. Mas vosotros sois linaje, cogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros sois los que lleven la semilla. Y si se fijan en sus trípticos, el versículo clave que puse, el campo es el mundo. ¿A quién le pertenece el mundo ahorita? ¿Quién es príncipe del mundo? Satanás y sus huestes. Y la cizaña, diré, y la buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla. Una vez un predicador a quien
admiro mucho, que ya está en la presencia del Señor, Adrian Rogers, dijo: cualquier tonto, así dijo, cualquier tonto puede contar cuántas semillas hay en una manzana, pero solo Dios sabe cuántas manzanas pueden salir de una semilla. Solo Dios sabe, cuando un cristiano evangeliza, cuántos a través de ese acto de sembrar la palabra de Dios van a creer. El cristiano siembra, otro quizá riegue, pero el crecimiento lo da Dios. Dice que nosotros no solamente nos tenemos que encargar de sembrar y regar, y no nos preocupemos por el resultado. ¿Quién se va a preocupar del resultado? Dios, con su Espíritu Santo. Por eso dice claramente aquí: es semejante al grano de mostaza, muy pequeñita, lo que podemos hacer nosotros, quizá con un acto de buena voluntad, quizá una palmada en la espalda, quizá una ayuda inmerecida a alguien, pero obviamente con nuestro testimonio cristiano, quizá un versículo, o quizá hasta un préstamo de dinero de buena voluntad, con nuestro testimonio. Algo pequeño, pero grano de mostaza tan pequeño que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo un árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Los resultados realmente son increíbles. Son increíbles. Miren la cantidad de cristianos que había el año 40 después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Prácticamente el Evangelio había llegado a la mayor parte del Imperio Romano. Y el año 300, el Imperio Romano fue conquistado por el cristianismo. Es cierto, el humano siempre comete errores. Se convirtió al cristianismo todo el Imperio Romano, desde el emperador hasta el último vasallo. Pero obviamente siempre está el hombre también cometiendo errores, y sucedió lo que sucedió, hasta la Reforma Protestante que conocemos nosotros, y de ahí venimos nosotros. Pero así fue ese grano de mostaza que empezó en estos 12 hombres. Se convirtió en un árbol frondoso. Hoy en día vemos el cristianismo en el mundo. Ahora habla de la parábola de la levadura el Señor Jesús. Y dice así: y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. O sea, no significa solamente un crecimiento numérico, sino significa un cambio interno de la mente, del corazón. La levadura eso hace en la masa, la transforma, y no para hasta transformar toda la masa de harina. No para, la levadura no para. Así es el Evangelio en el corazón de un hombre, de una familia, de una sociedad. No va a parar hasta transformarla. Es cierto que la consumación va a ser con la venida del Señor, la segunda venida del Señor Jesucristo, pero el proceso va a continuar hasta que Él venga. Y el proceso va a continuar en el corazón de cada uno de nosotros hasta que muramos. Hasta el día en que muramos. Así es. ¿A qué haré semejante el reino de los cielos? ¿A qué compararé el reino de Dios? Dios va a reinar en tu corazón hasta el día en que muramos, y de ahí por la eternidad. A eso compara el Señor Jesucristo, su reino. En otras palabras, su reino está en su iglesia. Su reino está en todo aquel que confiese con su boca que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Si no sucede eso en ti, esta es la oportunidad para que tu boca confiese y tu corazón crea. Y la palabra dice: serás salvo. Ahora, obviamente, esta levadura o esta semilla o esta palabra de Dios no solamente va a influir en tu vida, va a influir en tu entorno inmediato.
va a influir en tu trabajo donde tú trabajas, va a influir en tu sociedad. Y eso es lo que vemos en nuestro mundo. ¿Dónde se recuperaron los derechos raciales si no es donde había cristianos? ¿Dónde se luchó por los derechos de los más débiles, como es la mujer, el niño? Si no es en las culturas cristianas. Si no, pónganse a ver las culturas musulmanes. ¿Cómo está la mujer? ¿Cómo están los niños? ¿Tienen derechos? O vayamos de repente a otra cultura que no es cristiana. La China. ¿Cómo son los derechos de las personas frente al Estado? ¿Tienen derechos? ¿O el Estado es una dictadura que se impone, que tiene el derecho de matar a quien quiera matar? En la pandemia dice que desaparecieron miles y miles de personas y ni siquiera nosotros enterados, ni hay estadísticas. Cerraban ciudades completas. Es una dictadura poderosa en el cual el común y silvestre ciudadano no tiene derechos frente al Estado. No es cristiana. ¿Cuáles son las mejores culturas en las cuales hay un Estado de derecho, seguridad ciudadana en cuanto al abuso del Estado? Las culturas cristianas. Miren cómo ha transformado la palabra de Dios. Lamentablemente no ha desarrollado el cristianismo en la India. ¿Cómo es la mujer? A la mujer le siguen buscando marido y de su casta tiene que ser. No puede ser de una casta más alta. Es por castas. Ahí no tienen derecho una mujer que pertenece a una casta inferior casarse con uno de casta por más que esté enamorada. No hay cristianismo, los derechos de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué haré parecer el reino de los cielos? A la levadura que transforma al hombre, transforma la familia, transforma la sociedad para la gloria de Cristo. Y ahora habla el Señor Jesucristo, la tercera enseñanza, la puerta estrecha. Esta fue difícil de entender, hermanos. Pero hace una semana con mi esposa estuvimos en Puno. En Puno nos chocó la altura, 3.870 metros de altura, no podíamos ni dormir. Yo decía, al fin solo con mi esposa y no podía respirar en la noche. Ella tampoco. Pero nos llevaron a un tour que se llama Suyuscani, que ahí están las chulpas. Yo no sé si alguien ha ido a Puno y ha conocido las chulpas. Son las construcciones de líticas, de piedra, que hacían las culturas pre-incas, ¿no? Y también la cultura inca llegó. Y hay una construcción hermosa, parece que fueran las piedras de Machu Picchu, ¿no? Simétricas, hermosa la chulpa. Y en esta chulpa metían al muerto, a un obviamente dignatario que tenía poder económico. Y dice que le enterraban con todas sus posesiones, inclusive sacrificaban a un niño, ¿no? Y lo enterraban con tesoros ahí. Pero lo que me llamó la atención en las chulpas es que la puerta, todo era cerrado, una chulpa cerrado de piedra, y había una puertita que era como de 30 por 30 o 40 por 40 centímetros ahí, en la puerta. Yo dije, pero ¿para qué hacen una puerta si por ahí no entra una persona? Pero ese tenía un sentido espiritual. No van a entrar a robar, pero el espíritu de ese que yace ahí va a salir y va a entrar. Pero el que tiene materia, carne, no va a poder entrar. Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo acá. Dice, ahí me ilustró eso y entendí esto, obviamente con comentarios también, porque yo no soy ningún erudito, yo soy médico, no soy teólogo. Si no le pregunto al pastor Abel, él es teólogo, si tengo alguna duda, pero los comentarios sirven mucho. Y dice acá el 22, pasaba Jesús por las ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? O sea, la pregunta era, el tipo judío que era muy cumplidor, o por lo menos trataba de someterse a la ley de Moisés, a los 10 mandamientos, le era muy difícil, porque veía obviamente mucha hipocresía en su vida y en los religiosos, en los fariseos, saduceos, los escribas, los que debían dar el ejemplo
Qué hipócrita, seguro decía el poblador común. Lo que de repente entre cristianos también nos decimos muchas veces. Y hay algo de verdad en eso, en mi propia vida. Y si ustedes escudriñan sus vidas, se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta si es que el Espíritu Santo les redarguye. Y dice, y alguien le dijo, ¿son pocos los que se salvan? ¿Honesta la pregunta o no? Honesta. Y el Señor Jesucristo por eso le dio una respuesta también. Le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Es como si te dijeran, esfuérzate por entrar por una puerta de 30 por 30, 40 por 40. Está bien que tú trates de cumplir la ley en su totalidad, está bien, pero sabes, nunca la vas a hacer. Porque dice que faltes en una sola ley, eres culpable de todas. ¿Qué significa eso? Que por la puerta estrecha, por la ley de Moisés, nunca vamos a ser salvos, sino vamos a ser culpables. Es lo que Pablo dice, la ley, y la ley me mató, porque la ley es un ayo que me lleva y me dice, ¿sabes, Abelito, tú eres pecador, refléjate en la ley, tú eres pecador, necesitas de Cristo, tú no vas a poder. Y el Señor Jesucristo dice, esforzaos, a eso se refiere, entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos procurarán y algunos podrán, dice. ¿Unos cuantos podrán? ¿Uno podrá? No, dice, muchos intentarán y no podrán. Recuerdo mucho, una vez vi un video que hablaba en mis inicios, cuando estaba en efervescencia, ¿no? Escuché un video que hablaba de la realidad de las doctrinas católicas en relación, yo estaba muy interesado en eso porque quería saber a dónde me estaba metiendo y de dónde estaba saliendo. Y hablaba un cura, ¿no? Y decía, y le preguntaba el entrevistador, le decía, padre, ¿y usted es salvo? Y era español, recuerdo, y dijo, por supuesto que sí, dice, 40 años sirviendo al Señor, vamos para adelante, ¿no? 40 años sirviendo al Señor, vamos para adelante. ¿Basado en qué? En sus obras. Y dice, está bien, esfuércense en hacer buenas obras, está bien, dice, esforzaos, dice el Señor. Pero si ustedes tratan de llegar por las buenas obras a mí, dice, muchos lo han intentado y no lo han logrado. Entonces la pregunta es, ¿cómo llego al Señor Jesucristo? Y más aún, miren lo que dice, 25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, o sea, a pesar de que es una puerta inaccesible, la cierra en tu nariz. Eso no haría el Señor Jesucristo con sus hijos, porque Él dice, yo soy la puerta. El que viene a mí, yo no lo echo fuera. Pero miren, además de que están esforzándose por entrar, les chanca la puerta en las narices. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta que uno con orgullo diga, yo merezco la salvación. Después que el padre de familia se haya levantado, enseña el Señor Jesús, y cerrado la puerta, y estando afuera empecéis a llamar la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Versículo 26. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, Señor, nosotros conocemos la ley de Moisés, nosotros aprendimos la ley de Moisés, nosotros intentamos, nos esforzamos por cumplir los 10 mandamientos. ¿Y qué les dice el Señor? Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Basta que tú falles en una ley, eres culpable de todas, hacedor de maldad. 28, y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob, dice, ellos decían, somos descendientes de Abraham, nuestro padre es Abraham, por él tenemos derecho al reino de los cielos. Y el Señor Jesucristo dice, ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos, fuera. Y esta parte es hermosa, el 29 y 30, dice, porque vendrán del oriente
del oriente, del otro lado de Israel hacia el oriente, del occidente, nosotros venimos del occidente, y del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Dice que ellos trataron de entrar por la puerta estrecha. No, se sentaron en el reino de Dios, se sentaron, así de fácil. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. ¿Y a qué se refiere esto de primeros que serán postreros? En el capítulo 9 de Romanos, si lo tienen en sus Biblias, capítulo 9 de Romanos, dice así, versículo 30, ¿qué pues diremos? Dice Pablo, que los gentiles que no iban tras la justicia, o sea, los gentiles, ¿nosotros somos gentiles o judíos? ¿Hay algún judío acá? No, los gentiles, los que no somos judíos. Dice que nosotros no íbamos tras la ley, ni conocíamos la ley, ignorantes de la ley. Tampoco los judíos aceptaban a los que no eran del pueblo de Israel. Dice, ¿qué pues diremos, Pablo? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? ¿Cómo es eso? ¿Quién no se esforzaba alcanzó facilito la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, se esforzaba, ¿no la alcanzó? 32. ¿Por qué? Dice Pablo. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Ahí viene cuando entre cristianos y cristianos a veces nos mordemos, porque algunos nos creemos más justos que otros. Y de repente los que estamos en una autoridad, por ahí alguien dice, uy, esa autoridad, ¿no? Y el de arriba dice, uy, ese miembro, ¿no? Pero nosotros no caminamos por obras, hermanos, caminamos por fe. Si yo veo a un hermano, lo tengo que ver por fe, lo que el Señor está haciendo con él y lo que hará, no sé. Yo lo único que tengo que hacer es regarlo, si puedo hacerlo. Si puedo hacerlo. A veces somos difíciles de recibir agua, pero el crecimiento, ¿quién lo da? La levadura sigue actuando en esa persona. Algunos se ve impresionante, de repente la levadura es de mejor calidad, no creo, pero algunos somos más difíciles. Algunos somos más difíciles. Y dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Tropezaron en Cristo. Querían esforzarse, ser cumplidores, ética, moral, pero no creían en el Señor Jesucristo. Y termina por eso diciendo acá que algunos que vinieron después son primeros, los gentiles. No iban tras la ley, pero conocieron al Señor Jesucristo y creyeron en Él. Y ahí empieza la vida eterna. Es lo que le dijo el Señor Jesús a Marta. Le dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Yo soy, yo. Está frente tuyo. María escogió la mejor parte, mi palabra. Así decía el Señor Jesucristo a sus amigos y también a nosotros. Pero obviamente tropezaron en Cristo. No lo querían. No lo querían. Y vemos acá en el 31, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, miren, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. En otras palabras, ¿sabes, Cristo? No nos conviene tu presencia, porque acá los romanos ahorita vienen, hay un levantamiento, una convulsión y nos matan a todos. ¿Sabes? Vete de acá. No, Señor Jesucristo, yo no te recibo porque no me convienes. Ahorita estoy con unas cutras y no puedo recibirte, ¿sabes? No me convienes. Van a bajar mis ingresos. O de repente tengo una amiguita que está, pero no muy bonita, y tengo no una, dos, tres. No me conviene, Señor Jesucristo. Vete. Ahorita no me convienes. Y saliendo le pisa un carro y está en la presencia del Señor. Así es la fe. Así es la fe. Dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. 32, y les dijo, id y decid a aquella zorra,
Me sorprende esto del Señor Jesucristo, ¿no? Es un término bastante fuerte, pero en los comentarios decía este astuto, maquiavélico, manipulador. ¿Por qué? Porque mató a su primo, a Juan. Era hijo de Elizabeth, familiar de su mamá, María. Lo mató, le cortó la cabeza. Y encima lo amenaza y le dice, te voy a matar si no te vas. Y le dice a él, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y el tercer día termino mi obra. O sea, en otras palabras, mis tiempos son los míos, dice el Señor, no los tuyos. Mis tiempos son los míos. Yo he venido acá a dar el reino de los cielos, y seguiré haciendo lo mismo. Y el tercer día habla obviamente de su muerte y resurrección. Y dice, sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana, 3 días, siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y ahí el lamento, y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina, sus polluelos, debajo de sus alas? Y no quisiste. Tú no quisiste. Esa es la acusación que hace con su pueblo de Israel. Tú no quisiste. Israel, tú no quisiste. Si no conoces al Señor Jesucristo y tú sabes que esta palabra es para ti y no has entregado al Señor Jesucristo, no has recibido el bautismo del Espíritu Santo y del agua, te habla a ti. No sabes mañana. No sabes si de repente la muerte te va a dar tiempo, como mi papá decía, a decir Jesús por lo menos. No sabes. Es ahora. Mañana, más tarde, no sabemos. Es ahora. He aquí, les dice a los judíos, a los de Israel, 35, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. No me veréis, israelitas, judíos, no me veréis, porque el Señor Jesucristo se refería a la destrucción de Jerusalén. Y sucedió. Sucedió 34 años después de que el Señor Jesucristo murió y ascendió a los cielos. El año 70, el general Tito romano marchó contra Jerusalén y la destruyó. Y como los soldados pensaban que en el templo había placas de oro entre piedra y piedra, porque estos adoraban mucho este templo, pues entonces hay algo. Dice que no dejaron piedra sobre piedra. Y se cumplió lo que el Señor Jesucristo dijo, no quedará de este templo piedra sobre piedra. Eso sucedió el 70. Igual nos dice a nosotros, nos dice, es ahora. No, Señor, no me convienes. Todavía no. Mañana, pasado mañana. Y terminaré leyendo algo que me encanta. Dice así, Romanos capítulo 10, versículo 13, dice, porque aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? La pregunta es, ¿tú crees que es urgente que recibas al Señor Jesucristo hoy día? ¿Tú crees? Dice, pues ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Estás oyendo. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Se está predicando la palabra. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Muchos enviados por todo sitio. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Que la gloria sea del Señor Jesucristo y que nuestro llamado en este 30 aniversario sea que nosotros seamos la buena semilla, que llevemos la palabra del Señor, que intentemos con nuestros actos también dar un testimonio que sea acorde a lo que hablamos, que eso es lo más difícil, creo. A veces muchos somos más lentos, como siempre repito. Y si tú no conoces al Señor Jesucristo, hoy es el momento. Hoy, mañana, no sabemos. Amén.